Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre, y quería plantearle a ellos algunos momentos, algunos sucedidos relacionados todos con Podemos en la provincia de Cádiz. Por un lado, la dimisión de la concejala de Hacienda de Puerto Real, Mónica González, porque ha sido procesada por su papel como gerente de una empresa que tramitaba visados y que tanto el dueño como ella están acusados de haber estafado a miles de latinoamericanos que les solicitaron y les pagaron por tramitarle el visado. De manera paralela, otro concejal de Podemos de Puerto Real, Juan Antonio Pontones, ha visto cómo su caso era llevado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por apología del terrorismo, entre los comentarios incluidos por él en Facebook, Twitter, reclamando la reaparición del Grapo y que se les prendiera fuego a algunos policías, etcétera. En San Fernando se ha producido una división radical en dos sectores de Podemos, uno que es Podemos Norte y otro, digo yo que será Podemos Sur, pero bueno, uno apoyado por Teresa Rodríguez y otro apoyado por Pablo Iglesias. Y en Cádiz hemos estado muy entretenidos durante 4 o 5 días a raíz de la ocurrencia del concejal de Participación Ciudadana, Adrián Martínez de Pinillos, de crear la figura del dios del carnaval y con posterioridad anunciar la desaparición de las ninfas. Bueno, eso es, digamos, que es la ensalada Podemos en la Bahía de Cádiz. ¿Quién se arranca? ¿Enrique? Bueno, yo me ha sorprendido muchísimo lo de San Fernando, porque ha sido, yo no sé, que me perdonen si me equivoco, ha sido como una de las purgas famosas estalinistas que en 24 horas, ¡pum!, le cortan la cabeza. Lo que pasa es que como ahora mismo no cortan cabeza, ni mandan a un gulag, pero vamos, te cortan el Twitter. Sin saber nada, 4 concejales que hay de Podemos en San Fernando, a una de las concejalas, el grupo restante la ha lanzado fuera, le exige el acta de concejal y no se explica bien, por lo menos yo no sé muy bien qué es lo que ha ocurrido. Entonces, al parecer lo que pasa ahí, que yo creo que es que lo que tiene larvado el grupo que podemos llamar Podemos, es que por una parte están los que se llaman izquierda anticapitalista y por otra parte están Podemos. Entonces, como Podemos cometió, en mi opinión, el error de no presentarse como Podemos, buscó alianzas con los sectores de la extrema izquierda clásica, le hace esta gente de izquierda capitalista, que seguramente vienen de, no sé, Manolo quizás seguro sabe más que yo de este mundo, vienen de la izquierda radical que quedaba a la izquierda del PC clásico, ¿no? Los grupos esos de tal, ¿no? Y entonces la gran sorpresa ha sido esa en San Fernando. Hombre, lo de Puerto Real estaba claro que no hay gobierno que soporte una imputación tan directa, tan clara y tan rotunda como la de tal, ¿no? Y en Cádiz la cosa está, como tienen el poder, la cosa está más tranquila, pero vamos, vemos cada salida de pata de banco. Claro, esto parece como una maniobra de distracción, un fuego de artificio, lo del dios y la diosa del carnaval. Bueno, yo creo que el carnaval al parecer lo admite todo y cualquier día se vuelven a las fiestas típicas y a la reina de las fiestas típicas, porque carnaval es carnaval, ¿no? Así que... Rafael. Bueno, a los puntos que has comentado, quizá también habría que añadirle la representación municipal del equipo de gobierno en la festividad de la patrona, que por lo visto también va a haber una representación del equipo de gobierno, aunque no sea del alcalde, sí hay una representación de concejales de Podemos en los actos de la patrona, con lo cual contraviene absolutamente aquel principio que era una de las banderas electorales de la secularización del poder político y la separación Iglesia-Estado, etcétera. Volvemos a ver que Podemos, yo creo que además de lo que comentaba Enrique, que tiene una composición de 2 grupos,
de esa izquierda anticapitalista radical, que cuando tiene clara mayoría en algún sitio, como en Barcelona, ya pide directamente y a las claras salida del euro, salida de la OTAN, salida de la Comunidad Europea, es decir, el cambio de sistema, que para algunos nos parece una posición aberrante, pero que en estos grupos era santo y seña, ¿no? Y que ahí también se producían los mensajes por las redes sociales, estos radicales, que después están saliendo a la luz y de los que ellos ahora reniegan porque quedan absolutamente en ridículo en sus posicionamientos, ¿no? Ya digo que Podemos es una parte, este grupo anticapitalista, y el otro yo creo que es un movimiento social en origen que poco a poco se está convirtiendo en un partido de diseño por catedráticos de sociología, lo que lleva a estar en una posición vacía de contenido, es decir, se van eliminando los principios y se está atento a qué podemos hacer para mantener el voto popular, el voto de la gente, y entonces llega un momento que, como ve que gente hay en todas partes, pues, por ejemplo, en la representación con el Día de la Patrona, no va el alcalde, pero van 2 concejales representando, en un intento de no definición, ¿no? Yo cada vez veo que Podemos se va a ir deteriorando a una velocidad enorme, la velocidad de deterioro de Podemos va a ser espectacular en la vida política española, es lo que yo creo, con unas contradicciones internas no solo de los grupos que los componen, sino por los dirigentes del estilo Pablo Iglesias, que está continuamente haciendo la sociología que conviene al partido en este momento para aumentar el espectro de votos. Y eso le lleva al vaciamiento de principios. Yo en esto, pues soy bastante de una escuela más de principios y intentar razonar los principios y convencer a mayorías que no tener principios e estar con un diapasón viendo la mayoría qué es lo que piensa para adaptarme a ellos. Incluso yo pienso en los partidos que manteniendo unos principios se quedan en posición de minoría, pero de minoría representativa y con una escala de valores y con un concepto de la sociedad. Parece que eso en Podemos no existe y en general se va diluyendo, con lo cual mi antigüedad va acompasado con mis años, ¿no? Bueno, yo vuelvo un poco a lo que en su día comentamos de que movimientos como Podemos no eran un partido, sino era precisamente por un estado de ánimo de la sociedad recogido por determinados líderes que en su momento pues formaron una sigla. Por lo tanto, tiene la ventaja y el inconveniente de todo lo que es comparado con los partidos a la antigua usanza. ¿Qué ocurre? La situación más alarmante, entre comillas, o más anímica ha pasado, es decir, si nos vamos desde el primer movimiento 11 AM hasta aquí, pues evidentemente España pues, ha ido mejorando en la situación económica, aunque sea de manera leve, se va, y sobre todo una cosa fundamental, que al margen de los datos de macro, yo creo que hay también un estado del ánimo del propio ciudadano, porque yo a veces que pregunto, bueno, o cuando dicen, parece que la cosa se ve mejor, y yo pregunto, bueno, ¿y dónde se ve? Nadie te lo responde. Lo que hemos cambiado es el estado de ánimo, de que no puedes estar en permanente estado de sufrimiento y te tienes que poner en estado positivo. Claro, eso va en contra de ese movimiento en el que se va a nutrir cuanto más gente esté en un estado de cabreo permanente. ¿Qué ocurre? Al llegar las elecciones, Pablo Iglesias ha tenido una dificultad y un problema, que es si no doy mi sigla para no contaminarme, pero por otro lado quiero vincularme a aquellos movimientos que han salido para sumarme algo. Como tú bien decías, Rafael, eso es indefinición. ¿Qué va a ocurrir? Pues yo lo que creo es que lo que está ocurriendo en los ayuntamientos es una foto de lo que se veía venir, y que a partir de diciembre, porque hay ayuntamientos
incluido el de Puerto Real, que me he quedado sorprendido, que no están pagando a proveedores y algunos están diciendo que no se preocupen, que ahora cuando venga Pablo Iglesias en diciembre van a pagar, porque se va a mandar dinero. Es decir, hay todavía incluso del desconocimiento, pensando que la situación del Estado es que va a llegar de tu misma sigla o cercano y te va a solucionar el problema. ¿Qué puede ocurrir? Que a partir del mes de diciembre, si las circunstancias de nueva legislatura no estuviera Podemos, no estuviera en ninguna de las posibilidades, yo creo que muchos van a terminar siendo como unos partidos independientes que van a tener que ir sacando poco a poco las cosas de manera como antes se decía a los partidos independientes que existían. Porque claro, en Cádiz, ¿qué ocurre? En Cádiz lo que se nota es que no hay una directriz y hay cosas que son razonables que se pueden hacer, pero al no haber directriz y estar en permanente, digamos, figura de yo no soy lo que eran los demás, está parada la gestión. Manolo. Sí, vamos, si se confirma lo de la representación del equipo de gobierno en la procesión del miércoles, el Día de la Patrona de Cádiz, pues yo creo que sería una marcha atrás, desde mi punto de vista, injustificada. En el año 79, cuando llegó la primera corporación democrática al ayuntamiento, recuerdo que se sometió a votación si se iba o no se iba a la procesión del Corpus. El Partido Socialista de Andalucía, que era socio de gobierno, pues con sus 4 concejales, creo que tenía entonces, pues votó favorable a ir, y hubo que ir a la procesión. Los concejales de UCD votaron que sí, los 2 concejales comunistas que no, el PSOE creo que se abstuvo, no estoy seguro si se abstuvo o no. Entonces tuvimos que ir a la procesión del Corpus Christi. Eso era esa especie de sarampión que entraba a someter a consideración una cosa como esa. A la vista de ese resultado, lo que afecta al menos al grupo comunista entonces, que representábamos nada más que 2 concejales en el ayuntamiento, decidimos que eso no se iba a someter o no a consideración, que nosotros no íbamos a ir nunca más a ninguna manifestación de tipo religioso en representación o como partícipes del gobierno. Y así quedó la cosa. Es verdad que el Partido Socialista en eso siempre ha sido ambiguo. Siempre ha mantenido una ambigüedad en la que no ha sido capaz, ni cuando han estado en el gobierno, ni cuando han estado en la oposición, de desembarazarse de ese prejuicio que supone el que la separación Iglesia-Estado es consustancial con lo que ha sido siempre el sentimiento republicano de ciudadanía. Ni siquiera me refiero al de República, de la Segunda República, sino a lo que era el sentido de que después de la Revolución Francesa se separaron esos poderes. Bueno, pues eso, si ahora el grupo de Podemos vuelve atrás y vuelve a una representación de la corporación en actos de tipo religioso, pues yo creo que eso es una marcha atrás injustificable y además que no sé qué se pretende con eso conseguir, porque ni siquiera creo yo que el respeto de los creyentes, porque ven como una especie le llamaríamos sí, un poquito forzado, esa presencia, cuando tú haces además siempre estás haciendo profesión de que tú no eres religioso, tú eres ateo, y sin embargo cuando estás en el poder. Entonces yo creo que eso sería un paso atrás que no nos llevaría a ninguna parte. En lo que hace referencia al otro aspecto, al de la concejal de Puerto Real, pues yo creo que es que no podía eso terminar de otra manera, y se podrían haber incluso ahorrado la rueda de prensa del alcalde con la concejala, porque desde el primer momento, y dado además el tema del que estábamos hablando, que era una gran estafa a
a unos ciudadanos inmigrantes que tenían que pagar 400 euros y que luego se los quedaba el sinvergüenza, que por lo que se ve era, claro, la excusa de que es que yo era gerente porque firmaba, pues la misma excusa que ahora mismo da la secretaria de Rato cuando dice que yo firmaba lo que me ponía el señor Rato por delante. 30 años de secretaria con el señor Rato y no sabía lo que hacía el señor Rato, y la secretaria, pues bueno, pues parecía. Entonces, yo creo que cuando una situación, y dado el tema que era, es la que es, pues lo que ocurre es que eso también tiene que hacernos pensar el cinismo de fuerzas políticas que exigen esas dimisiones cuando en su interno se están produciendo casos muy llamativos. El Partido Socialista, hombre, que la portavoz del Partido Socialista diga que tiene que dimitir esta concejal, cuando su partido en la Diputación sostiene la mayoría y es presidenta de Diputación, la persona que es presidenta, amparada por una diputada que está imputada en 2 casos, como es la portavoz del partido andalucista y antigua alcaldesa de Puerto Real, pues eso resulta llamativo. Que el PP se raje las vestiduras cuando tiene una senadora en Jerez, alcaldesa, imputada en casos de la Gürtel y de una enorme gravedad, pues me parece que hace el que la gente vea que esto no es sincero, que esto es simplemente, se utiliza muchas veces como un arma para hacer daño al contrario, y eso mientras eso siga siendo así, la verdad es que la gente pues pensará que bueno, que hoy por ti, mañana por mí, pero que cuando le toca al que le toca, pues no lo hace, porque en coherencia con eso el Partido Socialista tendría que tomar sus medidas en la Diputación, no las va a tomar porque le supondría perder la presidencia. El Partido Popular pues tendría que hacer dimitir a la persona que era antigua alcaldesa y que es actual senadora, y así los otros casos que se han ido dando por los partidos. La novedad, Manolo, es que efectivamente, como esos casos se daban en el PP y en el PSOE, sí, claro. Viene un tercero que se supone que viene de un electorado que, rechazando esas posturas, opta por la novedad de la limpieza y tal. Y el poquísimo tiempo que ha transcurrido y ya nos encontramos un caso con una cierta resistencia a la dimisión cuando hay una imputación. Y es la imputación que la concejala se defiende en función de criterios de intimidad moral. Es decir, yo no me he llevado nada y yo no he sido inocente, y yo soy inocente, que he sido... Pero es que jurídicamente las cosas no funcionan así. Hay multitud de imputados que no se han llevado dinero, que tienen una conciencia de no haber actuado de forma delictiva, pero que la estructura en la que han participado, tanto administrativa como social o económica y tal, termina siendo un componente que o ha facilitado, o ha participado, o ha firmado, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso más. Por ejemplo, cuando en los primeros días después de la rueda de prensa se decía, es que eso se reunirá, la agrupación y ya decidirá. No, como que la agrupación no tiene que decir, esta persona es un cargo público y esta persona no debe permanecer ni un minuto más en ese caso. Y en el caso de lo de San Fernando, que se me había pasado, bueno, no conozco los entresijos. Desde luego parece, y tiene todos los visos, de obedecer al enfrentamiento interno entre dos familias que dentro de Podemos pues cada vez tienen más difícil la convivencia, que son el antiguo grupo que se le hizo disolver en mayo pasado, que es la izquierda anticapitalista, y el sector proveniente de Pablo Iglesias, Errejón, y esto que no tenía que ver con este grupo político. Pero claro, la solución parece que no difiere en nada de la que la casta había dado siempre a los problemas de divergencia dentro de una formación política, y es 2 patadas y a la calle. A mí me gustaría un poco por lo que tú has dicho, Manolo. Yo creo que en este momento histórico hay una separación efectiva y real del Estado y la Iglesia. El rey no es rey por la gracia de Dios, es rey porque por una Constitución refrendada por los españoles, y por lo tanto la Iglesia no tiene nada que ver, ni se trabajó. Venimos de una época donde Franco era caudillo por la gracia de Dios y del golpe militar. Gracioso, decía algo. Y cuando te oí hablar de la Iglesia y Estado, se me vino delante de los ojos el famoso cuadro que está en el Louvre de la coronación de Napoleón, como Napoleón le quita al Papa,
que fue a coronar a Napoleón, la corona se la pone a sí mismo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con lo de la patrona de Cádiz es una caricatura. Es que me parece una caricatura pero el peso sigue siendo todavía muy grande, pero déjame, el de la Iglesia. Déjame. Muy grande. Claro, es que muy la grande. Constitución dice que, dado que la mayoría de los españoles, la mayoría, por lo menos así manifestada, es católica, el Estado atenderá con cierta proporcionalidad. Eso se hace en la Constitución. Es aconfesional. vigente. Pero no, déjame, Manolo, déjame que llegue a donde quiero. Yo creo que esto de Cádiz es como un fósil. Es un fósil de cierto entendimiento, por supuesto, no del antiguo régimen, sino del régimen de Franco, de este totum revolutum que era la Iglesia surgida del martirologio que sufrió la Guerra Civil. Y de la Que cruzada. asesinaron a tantísimos miles y miles de curas, de obispos, de monjas, en fin. Y esto era un fósil. Pero yo lo que he hecho en falta es que sea el propio obispo el que se dirija al Ayuntamiento de Cádiz, por ejemplo, o a todos los ayuntamientos, el obispo, y le diga, oye, que por favor libera a los ayuntamientos de cualquier representación, dado que hay una separación efectiva de la Iglesia y el Estado. Entonces, aquellos concejales o alcaldes que deseen asistir a la procesión lo hagan en calidad de personas particulares como el resto de... Ahora, yo también veo un poco raro que tengan que ir por el que dirán o por el enfrentamiento a la representación. Yo eso es que no lo entiendo. Yo cuando me hablan de... No, es que yo represento a todos. No, mire usted. Eso te iba a decir, que es que eso quería llegar. Yo creo que hay un punto de partida que el obispo diga, es no bien venga usted, intencionado, a mi juicio, que es bien intencionado, que es el alcalde pretende esforzarse en representar a todos. En ese es su punto de vista, creo yo. Y eso, ¿qué intenta? Pues intenta contentar a muchos, él es alcalde de todos, creyentes y no creyentes y tal. Pero puede llevar a un momento en que desnaturalice su propia esencia política. Y la de la Iglesia. ¿no? Y la de tanto la Iglesia. Representar a todos, aquellos que le han votado no se sientan representados. ¿no? Yo es que creo que yo creo que el obispo tendría que decir, usted, esa no venga cantidad. usted, no es necesario que venga. Si alguien quiere venir, que venga en calidad de pero pueblo mira, de Dios. pero punto. hay un No algo, entiendo, es que no... hay un algo que vincula al carnaval y a las procesiones o los actos de masa festivos y religiosos, que es que hay gente que son votantes y ahí hay masa popular. Entonces, abstenerse de estar ahí, de estar presente y tal, eso al final se coge la libretita y se ve si conviene o no conviene, ¿no? Claro. Y entonces, ahora, la intervención que está teniendo Podemos también en el mundo del carnaval, también es una intervención de querer estar muy presente, modificando normas, imponiendo también unos nuevos personajes como el dios del carnaval, etcétera. Es estar presente en el conjunto de la masa festiva. Y en Semana Santa o en las procesiones o tal, es la masa en actividades religiosas públicas, ¿no? Yo también creo, sin entrar, porque nos daría para mucho, en todavía la gran influencia que la Iglesia pretende tener en el ámbito de lo político, haciendo que mucho de su ideología se plasme incluso en legislación, cosa que no debiera ser y no debiera darse cuando existe una verdadera... Depende cómo tú lo entiendas. No, hombre, yo lo entiendo así. Depende cómo tú lo entiendes. Es decir, yo es que la entiendo Iglesia claro. tiene, digamos, siempre ha tenido, unas épocas más que otras, como cierta poder moral, ¿no? Cuando el Papa actual dice cosas que a la gente, incluso a la gente propia, no le gusta mucho, lo dice de cierta cátedra de poder moral. La Iglesia tiene el pueblo de Dios y la Iglesia tiene como misión ser la madre y maestra de ese pueblo. Entonces, realmente el pueblo, a través de sus representantes, y un poco en la línea de que Rafael manifestaba antes,
tiene su libertad para votar de determinada manera, de entender determinadas posturas civiles o políticas que tengan que ver con sus propias ideas, y por lo tanto esto es un juego, yo creo que es una... Yo creo, vamos a escuchar que termine Manuel, creo que efectivamente la Iglesia ha tenido siempre un grandísimo afán de influir en lo político y que su ideología quede plasmada en legislación. Incluso en la transición hubo un intento de crear un partido demócrata cristiano. Ahí creo que entonces el cardenal Tarancón, con buen criterio, no aceptó porque el que hubiese un partido que se llamase demócrata cristiano, uniendo las distintas corrientes que entonces existían. Pero no tenía poder para eso. Que lo había en toda Europa en la época. Lo había en toda la pero en Italia de gas. A lo que me refería, no, los que nos tenemos que ir. De la última parte de lo que sería la representación. Pues yo creo que ese cantidad de lugares comunes que se están diciendo hoy, de que es que yo represento a todo, o el alcalde debe representar a todos los gaditanos, hay que actuar pero sin el carné del partido en la boca, son lugares comunes que eso no ayudan a la clarificación que es y debe haber en el ejercicio del desempeño de un cargo público. ¿Y se lo cree nadie? Y yo creo que además eso no es así. Y claro, no me vale por tanto el que se utilice en algunos casos el decir los someteremos a nuestro partido, porque si eso lo sometiesen al círculo, yo quiero creer que el círculo diría que no, pero... Bueno, tenemos que terminar este bloque y volvemos dentro de un momento.